Bueno, recién pensé que había quedado un error en el setup, pero no. Entonces, eh, bueno, estábamos viendo esto, ¿sí? Eh, entonces teníamos, bueno, crear la lista ordenada, en función de la probabilidad de ocurrencia de cada byte, y después este procedimiento que lista tu árbol, que agarra la lista y la convierte en el árbol binario como habíamos visto, eh, bueno, hace un rato, ¿no? Ahora, el tema es, claro, yo les doy el programa hecho, ahora vamos a seguir analizándolo. Yo les doy el programa hecho, lo que no les doy hecho son los procedimientos y las funciones. Eso lo tienen que programar ustedes. ¿Sí? Entonces, si lo hacen bien, corren el programa y va a funcionar. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Contar ocurrencias, crear lista tu árbol. Esto, fíjense que lo que hace es modifica toda la estructura de todos los nodos de esa lista hasta que quede un único nodo. P va a apuntar al único nodo que va a tener esa lista, que en realidad va a ser la raíz del árbol que se acaba de generar. ¿Sí? Después de generar códigos, lo que hace este procedimiento es, dado el árbol, recorrerlo. Ahora vamos a ver cómo lo recorremos. Y asignar el campo code de cada uno de los caracteres en el array. ¿Se acuerdan que tenía un campito que era code? ¿Sí? Una vez que tengo los códigos asignados en el array, lo que tengo que hacer es grabar el archivo szzcode con la estructura de registro que habíamos definido también antes. Para eso recibe el array y una cadena que es el nombre del archivo original más la extensión, que era una constante que estaba definida más arriba, que era s.szzcode. ¿Sí? Graba el archivo ese. Después reseteo el archivo original. ¿Por qué reseteo el archivo original? Pues ya lo recorrí para contar cuántas veces aparece cada carácter. Ahora lo tengo que volver a recorrer para reemplazar en el nuevo archivo cada carácter por su nueva codificación. ¿Sí? Entonces, en grabar archivo dat, le paso el array, que es donde tengo los códigos, los nuevos códigos para cada carácter, le paso el archivo original y le paso un nombre de archivo, el nombre del archivo que quiero generar, que va a ser .szzdat, porque esa constante está definida en el unit sz no sé cuánto. ¿Sí? Bueno, y listo, y eso es todo. ¿Está bien? Ahora bien, en realidad, todas estas funciones y procedimientos que estuvimos viendo están definidos en estas dos units. Bueno, en esta no hay funciones, solo hay tipos de datos. O sea que, en realidad, todos esos procedimientos y funciones están definidos en esta unit, que se llama unit szzip. Si yo vengo acá, bueno, esto es una unit. Ustedes ya habrán visto la clase sobre unit. Saben que una unit se compone de dos partes, una parte de interfaz y una parte de implementación. ¿Sí? Entonces, en la interfaz, bueno, están todas esas funciones, incluso algunas otras que en el szzip, en el programa, no están usadas, pero que acá sí están y las van a tener que hacer, porque las van a tener que usar para implementar algunas de las que sí están usadas ahí. Entonces yo medio como que además las resuelvo un poco el tema de la estructura. Chicos, más ruido, porque si no, no se escucha. Bueno, nada, insertado ordenado en lista, bueno, y algunas más que ahora vamos a ver, ¿sí? Que las tienen que hacer y que después, una vez que las tengan probadas y funcionando, invocándolas les va a servir muy fácil resolver las otras que sí se usan directamente desde el programa. ¿Sí? Entonces vamos a ver, bueno, inicializar array está definida acá, está implementada acá abajo. Claro, más o menos implementada, está begin end. Ustedes tienen que venir acá y programar aquí. ¿Se entiende? Vamos a copiar porque lo vamos a usar. Lo mismo acá, programar aquí, ¿está bien? Bueno, y así en todas. Yo se los doy vacío. ¿Sí? Acá les retorno nil, pero no creo que sea nil lo que tienen que retornar. Yo simplemente lo dejo así para que compile. ¿Está bien? Bien, bueno, veamos las funciones. Esta ya la analizamos, esta ya la analizamos. Obtener longitud original. Esta no la analizamos, pero está porque la van a tener que usar en algún lado. ¿Sí? Básicamente lo que hace es recorre el array y suma los valores de la columna n, del campo n. ¿Sí?
Porque si la A aparece 10 veces, la B aparece 3 y la C aparece 7 veces, la longitud original del archivo es 20 bytes. Y coincide con la sumatoria de las ocurrencias de cada uno de los bytes que aparecieron en el archivo. ¿Sí? O sea que eso es fácil. ¿Está bien? Listo. Eso es lo que hace esa función. Insertar ordenado en la lista. Recibe la lista, ¿sí? Y recibe un puntero a un nodo. Ojo, miren cómo está hecho. Recibe un puntero a un nodo. Es decir, que ustedes tienen que crear un nodo, ¿sí? Y pasar el puntero, no pasar el registro. Y una cosa más que no la aclaré, pero la voy a aclarar ahora. Ustedes no pueden, no deben y no pueden, y no lo hagan, modificar ninguna de estas funciones. A ver, yo no debería suceder que alguno me diga, ah, no, para mí es más fácil que esto reciba el nodo directamente, me lo modifican ahí. No pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque no, porque esto funciona así. Yo, a ver, si esto fuera un proyecto de desarrollo, donde yo sería el jefe, pongamos, y ustedes son los programadores que trabajan para mí, yo defino la estructura, no la implementación. La implementación la hacen ustedes, pero la estructura, el encaje de cada una de las piezas con cada una de las otras, lo definí yo. Y ustedes deben programar ahí adentro de forma tal que para mí sea transparente. Si ustedes me cambian el prototipo de algún procedimiento, de alguna función, eso que ustedes me dan yo no lo puedo encajar con otro lado. En otro lado, ¿entienden? En todo caso, si ustedes dicen esto funcionalmente está mal, acá debería recibir, por decir algo, ¿no? No un p-nodo, sino un nodo por tal y tal y tal motivo. Vienen, me lo dicen, y si yo lo entiendo, digamos, y acepto y veo que realmente tienen razón, bueno, ahí lo modificamos, pero de común acuerdo, ¿no? No puede haber modificaciones unilaterales, ¿sí? Por esto que les digo, imagínense un director de orquesta, imagínense, esto es como si fuera una orquesta, con un director de orquesta, es exactamente lo mismo, ¿sí? El violinista tiene su partitura, ¿sí? El guitarrista tiene su partitura y el trompetista tiene su partitura. Ahora, todo en el conjunto encaja perfectamente, o para el director tal vez encaje perfectamente, ¿sí? Pero si el violinista, ¿qué pasa? El violinista dice, no, acá esto no, esto lo voy a cambiar. Y bueno, eso ya deja de encajar, cuando se junta todo pasa a ser cualquier cosa, ¿se entiende? Y acá pasa lo mismo. Entonces, si el violinista dice, no, para mí mi parte debería ser así, así y así, bueno, fenómeno, va, lo charla con el director y si el director está de acuerdo, lo adapta al todo. Acá es algo similar. No es que yo lo impongo así porque a mí se me ocurre así. Esto funciona así en cualquier proyecto de desarrollo, en cualquier empresa donde ustedes vayan a trabajar, digamos. O sea que esa es la forma de trabajar, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces, insertar ordenado en lista, ya lo explicamos, ¿sí? Crear lista. Crear lista. Bueno, miren, crear lista arma la lista, retorna un p-nodo, que es el puntero del primer nodo de la lista, y arma esa lista enlazada, ordenada, en función del array. Pero, ¿cómo la arma? Y bueno, evidentemente invocando el insertar ordenado en lista. O sea, si ustedes primero desarrollan esta función, o este procedimiento, luego, desarrollar esta función va a ser fácil, porque ya tienen hecho el insertanodo que usamos nosotros. ¿Se entiende? O sea, les estoy simplificando la tarea. O sea, sin resolvérsela, se las estoy como estructurando. Muy bien, crea la lista. Este es muy importante, sacar primer nodo. ¿Por qué es muy importante? Porque después van a usar sacar primer nodo para armar el árbol. ¿Se acuerdan cómo se armaba el árbol? Dada la lista, sacando los dos primeros nodos. Entonces, fíjense, sacar primer nodo, desenlaza el primer nodo de la lista y me retorna un puntero a ese primer nodo. Luego de que yo invoque a sacar... ¿dónde estoy? Acá, perdón. Luego de que yo invoque a sacar primer nodo, la lista... el primer nodo ya no pertenece más a la lista, pero ustedes tienen una referencia en un puntero que les devuelve esta función. Si yo vuelvo a invocar sobre esa lista, que ahora ya no tiene el primer nodo, vuelvo a invocar sacar primer nodo, ahora la lista ya deja de tener el nuevo primer nodo también. Ya deja de tener dos nodos, porque la invoqué dos veces. Casualmente, esos dos nodos los necesito para armar el árbol binario. El pequeño árbol binario, que después ese nuevo nodo que voy a generar, que va a ser la raíz de ese pequeño árbol binario, va a ser asterisco 1, asterisco 2, asterisco lo que sea, lo voy a tener que meter en la lista. ¿Cómo lo voy a meter?
con la función insertar, o el procedimiento insertar ordenado en lista. O sea, nada está librado al azar y todo debería salir fácil. Todo debería salir fácil dentro de lo complejo que es. Pero todo debería ser relativamente fácil. ¿Sí? O sea, no se crean que esto es algo monstruoso. Parece monstruoso, pero cuando empiecen a programar van a ver que no lo es. ¿Sí? Bueno, entonces, sacar primer nodo, insertar ordenado en lista, en fin. Son funciones y procedimientos que tienen que hacer para que les sea más fácil después desarrollar esta. O desarrollar lista tu árbol. ¿Sí? Lista tu árbol ya la analizamos. Generar códigos, esta también ya la analizamos. Generar el archivo, no, recorre el árbol Huffman para ver qué unos y qué ceros van a componer a cada. Eso es verdaderamente complicado, pero eso se los voy a dar resuelto y ahora les muestro cómo. ¿Sí? Eso se los doy resuelto. O sea, esto lo tienen que programar ustedes, pero usando una clase de clases y objetos, de programación orientada a objetos, que ahora les voy a explicar muy rápido cómo se usa, es muy fácil, que yo les proveo, como parte del setup del ejercicio. Grabar archivo de códigos, bueno, eso ya lo analizamos. Y bueno, y todas las implementaciones vacías, como les decía recién, ¿no? O sea, el trabajo de ustedes es programar cada una de estas implementaciones y probar que funcionen independientemente y finalmente probar que funcionen en el todo corriendo el compresor. ¿Está bien? Antes de pasar a ver el setup, vamos a ver el SZ unzip. El SZ unzip, ¿sí? Que es el descompresor. Que el concepto es el mismo, yo ya se los doy hecho. Pero no les doy resuelta la implementación de los procedimientos de función, pero este es mucho más corto. ¿Sí? Entonces, veamos. Valido que me pasen los, ¿cómo se dice? Los argumentos en línea de comandos. Valido que existan los archivos, que en este caso los archivos que deben existir son el szzcode y el szzdat. Si alguno de los dos no está, esto no sirve. Esto del progreso, esto no se vuelvan locos. Creo que en el otro no estaba, ¿no? Ahora que lo veo. No, entonces acá los vamos a sacar, no se los voy a dar. Esto del progreso proceso tiene que ver con eso que yo les pero no se los doy. Tiene que ver con eso que les decía de hacer amigable la experiencia del usuario. Esa es la clase con la que van a poder monitorear qué grado de progreso lleva el proceso, en fin. Pero eso lo van a tener que agregar ustedes después. Acá evidentemente estaba todavía, lo saco rápido para que no lo vean. ¿Sí? Aunque igual después le pueden hacer pausa, pero les voy a sacar el botón pausa para que no lo puedan. ¿Sí? Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, esto es el SZ unzip, tiene nada más un procedimiento y una función. ¿Sí? Primero, armar árbol. Armar árbol. ¿Qué hace armar árbol? Recibe el archivo code, que si se acuerdan era el archivo que representaba el árbol, que tenía la información del árbol, lo recorre y vuelve a generar el árbol de Huffman, porque sin el árbol no puedo reconstituir el archivo original. Fíjense que me devuelve un puntero a la raíz del árbol. ¿Sí? Ahora, eso se tienen que hacer ustedes, y yo no les doy nada para hacer eso. Porque lo pueden hacer, porque la estructura del archivo era simple, era el carácter, la longitud del código y luego tantos bytes como componen el código. Claro que de esos bytes que componen el código, ustedes tienen que mirar bit por bit. ¿Para qué? Para, dada la raíz, saber si tienen que enlazar un nodo a izquierda o a derecha. Es decir, si ustedes dicen, bueno, este código, el carácter A, tiene un código de 3 bits. A continuación viene un byte cuyos 8 bits solo me interesan los primeros 3. ¿Sí? Y pongamos que esos 3 bits son 001. ¿Qué quiere decir? Que la raíz, la A, está a un tramo a izquierda, otro tramo a izquierda y un tramo a derecha. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que leer bit por bit. Eso es lo complicado. Pero yo les voy a dar una clase que les permite leer bit por bit. O sea que lo difícil se los doy resuelto yo. ¿Sí? Una vez que arman el árbol, grabar el archivo, que esto lo que hace es reconstituir el archivo original. Para eso recibe el árbol, que es P, que es el puntero al árbol, ¿sí?
el archivo, nomarch, que si no me equivoco, nomarch, ¿qué es nomarch? El parámetro, el nombre del archivo original, el nombre del archivo original, que es el archivo que yo voy a tener que, ustedes van a tener que hacer un rewrite, porque lo van a crear, el archivo original dejó de existir, ¿sí? Y el nombre del archivo con extensión .szdat, que lo van a tener que abrir y lo van a tener que recorrer y leerlo bit por bit, y de esa lectura bit por bit, ¿qué van a tener que hacer? Desplazarse por las ramas del árbol, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta llegar a hasta llegar a una hoja. Cuando llegan a una hoja reemplazan. Llegué a una C, quiere decir que acá va una C en el archivo original, graban una C, por decir algo, ¿no? Una hoja sería cuando es un nodo sin hijos. Tiene nil en el puntero. Cuando tienen el puntero izquierdo y derecho, nil. ¿Sí? Ahora yo sé que parece tremendo, pero créanme, no lo es. Y mucho menos, cuando ustedes empiezan a analizar cada uno de los procedimientos. Cada uno de los procedimientos o cada una de las funciones son en sí simples y cortos. Entonces, ¿cómo deben encarar esto? No pretendan hacer todo y después probarlo, porque obviamente no les va a salir. Ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie les saldría de una. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que agarrar cada una de las funciones o procedimientos de cada una de las units, empezando por el compresor, por el SZZip, agarran la primera inicializar array, lo programan, después hacen un programa principal y lo prueban. Y prueban con un ejemplo corto, si quieren pueden usar el cómo come Cocorito, si no se hacen un ejemplo tal vez más cortito, prueban que funcione. Y hasta que eso no verifican a conciencia que funcione y que funciona bien, no siguen con lo otro, porque lo único que van a estar haciendo si no es arrastrar errores. Un error en una función es fácil. Ahora, un error en una función que invoca otra, que invoca otra, que invoca otra, o sea, no es tan fácil de encontrar si todas las demás no están probadas, si todas las anteriores no fueran probadas a conciencia. Porque potencialmente el error podría estar en cualquier lado. ¿Se entiende? Entonces, eso, yo sé que yo se los digo y no me van a dar bola. Y lo van a hacer todo de una y van a querer que salga, porque todo el mundo trabajamos así. ¿Sí? Pero créanme, no les conviene, van a perder el tiempo. Hagan cada uno de los procedimientos y cada una de las funciones, pero antes de pasar el próximo, primero lo prueban a full, a conciencia. En los peores casos que se les pueda ocurrir, prueben cómo responde ese procedimiento y cómo responde esa función. Y si se la banca, no quiere decir que esté bien. O sea, que funcione en esos casos que ustedes prueban, eso no les garantiza que esté bien, les garantiza que más o menos anda para los casos que ustedes probaron. Si llega a haber algún otro caso, bueno, la única forma de que aparezca es ya después en la prueba general. Pero por lo menos van a minimizar la cantidad de errores que van a ir surgiendo en la prueba general, que es una corrida del compresor y una corrida del descompresor. Creo que ya se sonrió como diciendo me voy, por fin me voy. No, terminé con esta parte. Terminamos con esta parte. Falta ahora mostrar cuáles son las clases que yo les doy para que ustedes trabajen, ¿sí? Todas las clases que yo les doy, también les doy el código fuente por si les interesa verlo, aunque no tienen la necesidad de ir a verlo, están en este archivito que se llama unitclasses.paz, ¿sí? Este es el código fuente. La verdad no tendrían ni por qué mirarlo, digo, si lo miran es por simple curiosidad, pero no crean que ustedes tienen que entender el código ni mucho menos, ¿sí? Bien. Y esto tiene que ver con clases y objetos, ¿sí? Tiene que ver con clases y objetos. En esta materia no vemos clases y objetos, eso se ve, acá en la UTN, se ve en paradigmas. Pero yo creo que no está mal, digo, a ver, clases de objetos y teoría de objetos y programación en todos objetos es un paradigma diferente a la programación que nosotros manejamos habitualmente. Es un paradigma y un paradigma define límites. Por ejemplo, nosotros vivimos, no es que trabajamos, vivimos en 3 dimensiones. Y sabemos que hay límites que no podemos traspasar. Por ejemplo, si yo agarro y voy caminando hacia la puerta y la quiero traspasar sin abrirla, me voy a dar un porrazo. Es un límite que no puedo traspasar. Tal vez en la 4ª dimensión, en la 5ª dimensión, no lo sé, habría que mirar infinito. Pero tal vez si viviésemos en otra dimensión, yo puedo traspasar la puerta. No lo sé.
Es un paradigma impensable dentro de nuestros límites. ¿Se entiende? Lo mismo, exactamente lo mismo sucede cuando uno pasa de la programación estructurada a la programación orientada a objetos. Hay cosas que existen en objetos que acá no existen y que son impensables acá. Hay otras que sí existen ahí y que acá se pueden lograr. Por ejemplo, el tema del encapsulamiento, que es el primer tema de la programación orientada a objetos y es justamente el tema que, digamos, que yo tomo del paradigma de objetos para, bueno, hacer como una introducción al tema y por supuesto aprovechar sus beneficios, que son muchísimos, para incorporarlo a este trabajo. El tema del encapsulamiento no les va a sonar raro, ni ajeno, ni difícil, porque yo desde la primera clase que estoy con hay que encapsular, hay que abstraerse, hay que encapsular, hay que abstraerse, con lo cual no debería resultarles nada terrible. Lo que sí les podría resultar ajeno y terrible es el tema del polimorfismo, porque eso sí es un tema ajeno y acá eso no lo tocamos porque es un tema que excede y por mucho el alcance de esta materia, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver. Yo acá tengo una serie de ejemplos que también se los voy a dar, ¿sí? Una serie de ejemplos, uno para ejemplificar cómo se usa cada una de las clases que les voy a dar. Por ejemplo, vamos a empezar con el archivo Huffman. El archivo Huffman es una clase. A ver, perdón, acá. Control B. Ahí está. Muy bien, miren. El archivo. ¿Esto es el archivo? Sí. El archivo Huffman, fíjense, a ver dónde está. Acá. ¿Sí? Es una clase que me va a permitir grabar bit por bit en un archivo o leer bit por bit. Despertámelo este chico. Ahí está. Oh, sí. Ahí, gracias. Que les va a permitir grabar bit por bit o leer bit por bit desde un archivo. Ahora bien, ustedes dirán clase, objeto. ¿Qué es una clase? ¿Qué es un objeto? Bueno, es muy fácil. Una clase es un tipo de dato. Ya está. Un objeto es una variable del tipo de dato de la clase. Es eso. O sea, si alguno leyó algo de objetos en algún libro o se tomó un curso, seguro les habrán dicho la abstracción del mundo real, todo verso, todo verso. No crean en los versos. Una clase es un tipo de datos, un objeto es una variable, cuyo tipo de datos, ¿qué es un string? Una variable de tipo string. ¿Qué es un entero? Una variable de tipo int. ¿Qué es un objeto? Una variable de algún tipo, tal que ese tipo sea una clase. Eso es todo. Ahora, como yo no les hago programar clases a ustedes, por lo menos no en este trabajo, ustedes simplemente van a usar clases que yo les proveo. ¿Sí? ¿Ustedes van a programar orientado a objetos? No. Van a programar estructurado como siempre, solo que van a usar algunas clases. ¿Eso quiere decir que programen en objetos? No. Eso quiere decir que usan dos o tres objetos cuyas clases yo les voy a proveer. ¿Sí? ¿Está mal? No, está perfecto. ¿Estaría mejor si lo hacen objetos? No, sería otro enfoque. Ni mejor ni peor. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Muy bien, entonces, como les decía, acá tengo una variable AH del tipo árbol Huffman. Archivo Huffman. ¿Sí? Y si venimos acá, archivo Huffman, en la sección type, como ven, esto se lo muestro para que vean que es algo tangible, ¿no? En vez de ser igual record, es igual class. ¿Sí? Y a ver si esto les suena, tiene una parte privada y una parte pública. ¿Sí? Y la parte pública, ¿no les parece conocida como la parte de interfaz de las unit? ¿Sí? Y después acá abajo están todas las implementaciones. Es lo mismo. Es lo mismo. En estructurado, las clases objetos se manejan como tipos abstractos de datos, que son, a grandes rasgos, esas unit. Algo de eso van a ver en la materia, ¿cómo se llama? En semántica y sintaxis. ¿Qué es eso? Algo de eso van a ver. Perdón. Muy bien. Bueno, nada. ¿Está bien? Es un tipo de datos más, ¿ven? Archivo buffer. No, bueno, este es archivo buffer. Estamos con este. Esa es otra clase. Archivo Huffman es una clase. ¿Sí? Tiene en su parte pública todo lo que para nosotros en las unit era la interfaz. Y después tiene su implementación. Es lo mismo. Pero bueno, no es un tema que nos interese demasiado. Así que simplemente vamos a ver cómo usarlo, que eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces yo tengo una variable, esto es el test archivo Huffman. Una variable llamada AH, que es de tipo
archivo Huffman. Ahora, la diferencia, o tal vez lo diferente acá, es que yo esa variable la tengo que crear. Porque en realidad los objetos son punteros. Es como que en objetos uno lo ve más, digamos, una visión más amigable. No son punteros, son objetos. La aposta es que son punteros. Y los punteros, ustedes pueden hacer un puntero sin primero haberle hecho el new en Pascal, o sin haberle hecho el malloc en C. No, acá pasa lo mismo, solo que ese new o ese malloc se hace con este método create. Las funciones no son funciones, son métodos, se les dice métodos. ¿Sí? Entonces tengo archivo Huffman.create, ¿sí? Le paso como parámetro a esa función, a ese método, el archivo que ya está abierto acá, ¿sí? Y a partir de ahí puedo usar el objeto AH. ¿Y qué tiene? Fíjense que el objeto tiene las funciones adentro. A ver, miren esta línea. Si esto fuera estructurado, yo hubiera escrito, esa línea sería grabar bit de AH,0. En cambio, yo tengo la función por afuera y a la función le paso los parámetros. En cambio, acá es al revés. Acá tengo el objeto, adentro tiene la función o el método y a la función le paso los parámetros. ¿Sí? Entonces, archivo Huffman.grabar bit, lo que es lo mismo decir, grabar un bit en el archivo Huffman dado por el archivo arch, que en definitiva es demo.dat, ¿sí? Grabame un 0, grabame un 1, y así grabo bit por bit. ¿Sí? Entonces acá estoy grabando 8 bits, o sea, estoy grabando un byte. Y si se fijan, estoy grabando una A, cuyo código ASCII es 65, y este número binario, 0100000001, es el 65 escrito en binario. Estoy grabando una A. ¿Sí? Y después grabo una B. ¿Sí? Después miren lo que hago. Reseteo el archivo y lo leo. ¿Sí? Lo leo bit por bit. ¿Ven? Lo leo bit por bit. Miren cómo funciona. Porque hasta acá lo que hice fue grabar bit. ¿Sí? Ahora voy a hacer leer bit. Leer bit me devuelve fin. True o false. O sea, yo voy a iterar while not fin. Es decir, mientras haya más bits para leer. ¿Sí? Entonces fíjense, leo el primer bit, me devuelve fin, true o false, pero me deja en el parámetro bit el 1 o el 0 que leyó. ¿Se entiende? Entonces lo muestro ese 1 o 0 y leo el próximo bit. Y así hasta que no haya más. Y esto es un ejemplo, ¿no? Entonces vuelvo a resetear el archivo y ahora lo leo por bytes. Para ver que efectivamente es una A y efectivamente es una B. ¿Sí? Vamos a correrlo. Control F9. Control Shift F9. ¿Sí? Acá me escribió todo el primer byte. Acá me escribió todo el segundo byte. Y acá me leyó la A y acá me leyó la B. El archivo tiene 2 bytes. Que los escribí. ¿Sí? Bueno, como ven, leer y escribir bits en un archivo es fácil. Bueno, no sé si es fácil o no. Con esto es fácil. ¿Ven? Si quieren un ejemplo de cómo se usa cuando lleguen al momento, digamos, donde necesiten escribir un bit en el archivo, dicen, ¿cómo era? Vienen a buscar este test y se fijan cómo hacía para crear la clase archivo Huffman y para escribir un bit y después para leer un bit también. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos otro test, otra clase muy importante que ustedes van a usar, que es árbol Huffman. Que es el árbol Huffman. El árbol Huffman me permite, dado un árbol Huffman como este, un árbol binario, que contenga los caracteres de acá, dado este árbol, ¿qué significa? Dado un puntero que apunta a la raíz, quien a su vez tiene referencia a un hijo izquierdo y un hijo derecho, quien a su vez tiene referencia a un hijo izquierdo y un hijo derecho, y así. O sea, dado un árbol Huffman, fíjense que a mí lo que me va a interesar es acceder a las ramas. ¿Por qué a las ramas? No a las ramas, a las hojas. ¿Por qué me interesa acceder a las hojas? Ahí están los caracteres. Porque ahí tengo los caracteres del archivo. ¿Sí? Y el camino me interesa hacia las hojas. ¿Sí? El camino, pues hasta la C tengo 0, 0, 0. El camino hasta las hojas me interesa. ¿Sí? Entonces,
A ver, ¿qué es lo difícil en este algoritmo? Es llegar hasta las hojas, recorrer el árbol, llegar hasta las hojas y no solo llegar, sino acordarme qué tramos a izquierda o a derecha fui haciendo y concatenar unos o ceros. Eso es complicado, pero yo ya se los doy resuelto. Entonces, ¿cómo se los doy resuelto? Bueno, con esta clase, no está el main acá, es este. Con esta clase que se llama árbol Huffman. ¿Sí? Esta función que ustedes ven acá, crear árbol, ¿sí? Lo que hace es hardcodea el árbol Huffman, hardcodea exactamente este árbol Huffman. Arma así a mano, hardcodeando toda esta estructura de nodos con los enlaces, con exactamente esa misma información, toda hardcodeada, y retorna un puntero a la raíz. ¿Sí? Entonces, dado que ya tengo el árbol, ustedes no lo van a hardcodear el árbol, ustedes lo van a ir armando a raíz de la lista, a raíz de las ocurrencias, etc. ¿Sí? Entonces, dado que yo ya tengo el árbol, que en este caso lo hice con el crear árbol, porque es la única forma de hacerlo acá, ¿sí? Entonces miren lo que hago. Instancio, esto creo, uno dice instancio, un objeto de tipo árbol Huffman, que acá está, que lo llamé árbol, instancio una variable de tipo árbol Huffman, ¿sí? Y le digo, dame la siguiente hoja, que me va a dar la primera hoja. Y le paso un string, fíjense que code es un string, le paso un string que lo recibe por referencia, y le paso también un entero, fíjense que ncode es un entero, ¿sí? Que también lo va a recibir por referencia. La cuestión es que me da un puntero a la próxima hoja, ¿sí? Me da un puntero, X es P-node, ¿ven? Es un puntero a la primera hoja del árbol. Un puntero a la primera hoja del árbol, a la más a la izquierda, ¿sí? Y no solo eso, sino que además en code me da una cadena con unos y ceros, los unos y ceros que se generaron durante el camino hasta llegar a esa hoja del árbol. Ya me lo da, me lo hace todo. Y en ncode, a ver que no adivinan qué me da. ¿Cuántos unos y ceros tiene ese code? Que es lo mismo que hacer length de code. ¿Sí? Entonces, claro, cuando no hay más hojas, yo voy a ir pasando. La primera vez que invoque la función, me da la primera hoja, un puntero a la primera hoja. Después un puntero a la segunda. En algún momento no va a tener más hojas el árbol. Entonces me va a dar nil. O sea, yo itero while x, while el puntero de la hoja que me da sea distinto de nil. ¿Sí? Y muestro, fíjense que lo convierto a carácter porque C era un byte, si no me va a mostrar un valor numérico. ¿Sí? Muestro x sombrero.c, o sea, el campo C, pero en formato ASCII, en formato carácter, ¿sí? Y el ncode, de cómo come Cocorito, en este caso que está hardcodeado, ¿sí? Y luego pido la próxima hoja. Y luego la otra, hasta que no haya más hojas, me devuelve nil y se terminó. Si yo corro esto, ¿ven? A la C le asigno 000, una longitud 3, a la M le asigno 001, bueno. Al espacio le asigno 100, una longitud de código de 3, etc. Entonces, cuando ustedes tengan que recorrer el árbol, porque hay una función, un procedimiento que era generar códigos, tienen que recorrer el árbol, pero tienen la clase árbol Huffman que se los da servido. ¿Sí? O sea, es difícil, pero no es tan difícil como se ve. No es tan difícil como se ve. Bien, estas son las dos clases principales que ustedes van a tener que usar. Vuelvo a hacer hincapié en esto. ¿Esto es un programa orientado a objetos? No, esto es un programa estructurado como todo lo que vimos en esta materia. La única diferencia es que usa un objeto. Pero eso no lo convierte en programación orientada a objetos, ni mucho menos. Uso un objeto. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil usar un objeto. Para mí, como jefe, entre comillas, de ustedes, como líder de este proyecto, me resultó mucho más fácil. ¿Por qué pasa? Fíjense, esto tiene que ver, y ya lo hablamos en clase muchas veces, con, digamos, las diferentes capas y perfiles de programadores. ¿Sí? No todo el mundo es un gurú. Uno cuando empieza es un trainee, digamos, un aprendiz, y a medida que va haciendo experiencia, se va volviendo cada vez más senior, hasta que si sigue y le gusta y se mete y además tiene pasta, se convierte en un gurú de la programación. ¿Sí? Esas son como, en la jerga uno habla de es un trainee, es un gurú, es un semi-senior, uno habla así. Uno empieza, es un trainee,
por más bueno que sea, empieza a aprender. Siempre tenemos mucho más para aprender. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar, siempre hay alguien que ya ese camino ya lo transitó. Y obviamente va a tener mucha más edad y mucha más experiencia que ustedes. Y muchos más años en esto también. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas difíciles en un proyecto de desarrollo sería inviable. Si un proyecto que tiene 100 programadores no pueden ser 100 gurús. Por varios motivos. Primero, porque no alcanzaría la plata, porque el gurú quiere ganar mucha plata. Y si yo soy un gurú, merezco mucha plata. ¿Sí? Pero por otro lado, serían como Lennon y McCartney. No pueden trabajar, es muy difícil que varios genios trabajen juntos, porque uno va a querer imponer la genialidad que tiene en ese momento. O sea, por una cuestión de egos. Entonces, varios gurús tampoco sirven, no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión de ego. ¿Sí? Entonces, en general, en un proyecto hay 1 o 2 gurús, algunos seniors, algunos más semi-seniors y muchísimos juniors o trainee, que cobran poco, saben poco, tienen mucho para aprender, ¿sí? Pero no se les puede pedir, digamos, que hagan cosas complejas, porque son trainees, son juniors, no saben. Se les puede ocurrir, pero bueno, le falta experiencia. Entonces, ¿qué hace el gurú? El gurú dice, bueno, esto es muy difícil, lo hago yo. Pero yo lo hago, pero lo tengo que disfrazar para que lo pueda agarrar cualquier chico que recién empiece y le sea fácil. No le puedo dar algo difícil. Es lo mismo con el celular. El celular adentro de ser una cosa de locos. Pero para mí es fácil. Botón verde me comunico, botón rojo corto la comunicación. Yo de comunicaciones no sé nada. Adentro es una cosa infernal. Quizás si fuese ingeniero en telecomunicaciones, tal vez algo podría pensar cómo funciona. Pero como no lo soy, no tengo ni la más mínima idea, ni tampoco quiero entenderlo, no me interesa. Pero uso el celular. Y en esto soy un trainee, no, ni siquiera. Soy un usuario simple, común. Aprieto botón verde, me comunico sin problema, aprieto botón rojo, corto. ¿Se entiende? Y acá pasa lo mismo. Tenés que recorrer el árbol. ¿Es difícil? Es difícil. Bueno, pues yo te doy la clase Árbol Huffman. Entonces para vos es fácil, no es difícil. ¿Adentro cómo funciona? Bueno, qué sé yo. Si te interesa, metete y miralo. Y si no te interesa, ni lo mires, porque tampoco tenés por qué mirarlo. Encapsulamiento significa eso. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, para finalizar, quedan 2 clases más y que tienen que ver con la segunda y con la tercera etapa del trabajo práctico. Hasta acá todo lo que vimos es la primera etapa del trabajo práctico, que es hacer que funcione y que logre comprimir y luego descomprimir un archivo. La segunda parte es hacer que el compresor sea amigable. Que tarde, no me importa si tarda, pero que el usuario, yo como usuario, cuando lo veo ejecutarse, cuando veo cómo se ejecuta, que a mí me indique, mirá, vamos lento, pero vamos, o sea, que me muestre el progreso, ¿se entiende? Lo que me da una tranquilidad como usuario. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, como vimos al principio que les mostré, poner un porcentaje de incremento de cómo se va ejecutando el progreso. Para eso hay una clase que se llama progreso o proceso progreso, una cosa así, ¿está bien? Que bueno, acá hay una demo de cómo usarla. Mirando esta demo, ustedes deberían, ahora igual le explico un poquito, ¿no? Ustedes deberían sacar la idea de acá, de cómo se usa, y llevarla al SZ-zip y al SZ-unzip. Y eventualmente a los métodos, a los procedimientos y funciones internas. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Primero, que instancio el objeto, ¿no? Es de tipo progreso, proceso. Acá no hacen el crédito, acá hacen un obtener progreso. Esto es lo que más adelante, cuando vean algo de objetos, se llama un singleton. Voy a tener una única instancia, un único... Bueno, no importa, es un singleton. ¿Sí? Entonces, acá hago un proceso. Fíjense, yo tengo un procedimiento que se llama proceso, que está acá arriba. Recibe un entero y lo que hace es hace 10 sleep, o sea, duerme, demora, es un proceso que demora. ¿Sí? Si yo le paso 10, va a demorar más. Si le paso 100, va a demorar mucho más. Si le paso 1, va a demorar poquito. O sea, tengo un proceso que simulo que demora, que hace alguna tarea pesada, qué sé yo, y demora. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá demoro 100, acá demoro 500, acá demoro 300, no sé. O sea, evidentemente, va a tardar un tiempo en salir de acá, va a tardar 5 veces más en salir de acá y va a tardar 3 veces más en salir de acá.
¿Se entiende? Vamos a correrlo para verlo, ¿sí? Ese va rápido, más o menos rápido, ¿no? Este va mucho más pesado, pero va. Bueno, mientras me tomo un poco de té. Proceso corto, proceso más largo. Es doble núcleo, pero está con un solo núcleo porque le pasé un núcleo al celular para tener más. Y un proceso intermedio. ¿Sí? Bueno, lo corto. ¿Está bien? Ahora, ese mensajito, proceso corto, fíjense que se lo asigné con este asignar nombre. Si yo le pongo acá una carita en el medio y lo corro, ahora aparece la carita, ¿ven? O sea, es eso. ¿Sí? Y cerrar el proceso, fíjense que cuando yo corro esto, bueno, miren, ahí está procesando, ¿no? Cuando termina, llega a 100, me puso cuánto tardó. El cerrar proceso hace que ponga ahí cuánto tarda el proceso. Eso es el cerrar proceso. Y el incremento está dentro de, lo tengo que poner dentro de el método, bueno, dentro de la función proceso. Entonces acá obtengo X, que el singleton hace que siempre tenga el mismo objeto. Por más que yo lo pida varias veces, siempre tengo el mismo. Si yo lo hubiera hecho create, tendría diferentes instancias, diferentes objetos. Yo quiero siempre trabajar con el mismo, por eso ahí es un singleton. Es una pavada. La verdad es un recurso muy fácil de programación en objetos, pero que acá, como nos faltan ciertos elementos, por una cuestión obvia de que esta materia no es de objetos, no lo voy a explicar solo por eso, pero sí explico para qué sirve. Entonces fíjense, le asigno longitud y luego incremento el progreso. O sea, por ejemplo, la longitud es n. ¿Por qué? Acuérdense que n era lo que yo recibía. Si yo digo, voy hasta 100, este for va a dar 100 vueltas. Incremento 1, 2, 3 y en definitiva, visto en 100, cada incremento es el 1%, un 1% más. ¿Sí? Si fueran 500, cada incremento de este for va a ser 5 veces menos. O sea, a ver, cada vuelta, si n es 100, cada vuelta del for, este incremento me va a marcar 1%, 2%, 3%. Si yo le paso 500, como le estaba pasando por acá, cada 5 vueltas de este for me va a marcar 1%, cada 5 vueltas más 2% y así. ¿Sí? Bueno, después lo miran un poquito y va a terminar de cerrar lo que les digo. O sea que teniendo en mente este ejemplito, más esta clase que están viendo, van a poder, una vez que funcione, al principio no se enloquezcan, pero háganlo funcionar. Después van a poder hacer que el programa que hagan sea verdaderamente más amigable para el usuario. Y para terminar, tenemos la clase archivo buffer. La clase archivo buffer tiene que ver justamente con el buffer de lectura y con el buffer de escritura. ¿Qué significa esto? Estamos procesando archivos potencialmente grandes, ¿sí? Un archivo de 300K tiene 300.000 bytes, ¿sí? Un archivo de 1 mega tiene 1.000.000 de bytes. Nosotros procesamos byte por byte, leemos byte por byte. ¿Están de acuerdo con eso? O sea que es 1.000.000 de veces que yo leo. Un archivo de 10 mega, tenemos 10 millones de veces que leemos. O sea, son cantidades verdaderamente importantes y donde acá sí tiene sentido minimizar. Vieron que yo siempre les digo, bueno, priorizo la legibilidad antes que la performance en los trabajos prácticos, en los ejercicios de la guía y en eso. Porque son casos de pocos datos. O sea, a mí no me interesa si un for, si un array de 10 elementos lo recorro una vez, 2 veces o 100 veces. Me da lo mismo, es imperceptible, no se puede medir, no tarda nada. Ahora, si lo recorro 10 millones de veces y si lo recorro 100 millones de veces, se nota. Se nota, el programa va a ser más lento. Entonces ahí sí tiene sentido hablar de performance. Y básicamente, el problema de performance que van a tener y que van a experimentar tiene que ver con las operaciones de entrada-salida. Básicamente, yo creo que el gran cuello de botella que van a tener ahí son la lectura y la escritura en archivos, que es lo que verdaderamente hace pesado a esto, ¿sí?
Con archivos chicos no tarda nada o nada intolerable, digamos. Pero con archivos grandes, sí. ¿Cómo se mejora eso? Implementando buffers. Yo les voy a contar muy rápido cuál es la idea del buffer para que entiendan de qué estamos hablando, ¿sí? Y yo siempre esto lo cuento con un ejemplito que está muy bien documentado en mi libro Algoritmos a Fondo, que si lo quieren comprar no se van a arrepentir. Ahí me tengo un chico. Y la idea es la siguiente, miren. es como un cuentito. Yo quiero, digamos, ir a buscar manzanas al bosque. Justo le estuve leyendo Caperucita a mi hijo, entonces me vino un ejemplo del bosque y de eso, ¿no? Quiero ir a buscar manzanas al bosque. Entonces contrato a dos levantadores de manzanas profesionales para que vayan a buscarme 100 manzanas. Lo contrato a él, Brian, y vos, ¿cómo es tu nombre? Agustín. Y Agustín. Yo le digo a Brian, le digo, che, anda al bosque y tráeme 100 manzanas. Bueno, Brian agarra la canastita, ¿sí? O no, sin canasta se va Brian. Se va al bosque, 100 manzanas, listo. ¿Me das una marca positiva? Te doy una marca positiva, listo. Se va. Va, agarra una manzana, me la trae. Vuelve al bosque, estoy a 10 cuadras del bosque, a 1 kilómetro, a 2 kilómetros del bosque. Vuelve al bosque, agarra una manzana, me la trae. ¿Me va a traer las 100 manzanas, Brian? Sí, me la trae. ¿Sí? Ahora viene Agustín y yo le digo, che Agustín, vos también tráeme 100 manzanas del bosque, del mismo bosque. Agustín se viene con una canasta que tiene una capacidad para 10 manzanas. Entonces, ¿qué hace? Va al bosque, agarra 10 manzanas, las mete en la canasta y viene con la canastita y ya me deja 10. ¿Quién termina antes? Agustín, no hay ni que pensarlo, es obvio que termina. ¿Quién fue más performante? ¿Quién fue más eficiente en su tarea? Agustín. ¿Quién gastó menos esfuerzo? ¿Quién? Bueno, él va a terminar reventado si va 100 veces al bosque. En cambio, Agustín fue solo 10 veces, va a estar más tranquilo. ¿Sí? Terminó antes, usó un buffer. La canasta es el buffer. ¿Vieron qué fácil que es? O sea, si yo cada vez que leo desde el archivo, en vez de leer 1 byte, ya que fui a leer, leo 1000 bytes, y después los proceso uno a uno en memoria, no pasa nada, reduzco 1000 veces el acceso a disco. Eso es un buffer. Ahora ustedes dirán, ¿y eso es fácil, es difícil? No lo sé, no importa, no es problema de ustedes. ¿Por qué? Porque yo les doy una clase archivo buffer que les soluciona ese tema. Y lo vamos a probar. Lo vamos a probar con el test. Test buffer. Bueno, entonces, acá tengo el test buffer, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo acá tengo un archivito. A ver. Recorrer archivo, no, para. Este es el principal, ¿sí? Acá está. Hardcodeo un archivo, un FLAC. Un FLAC habitualmente tienen 20 megas. ¿Sí? Vamos a buscar a.flac. ¿Dónde está? Bueno, operación de todos. Menos el FLAC. Acá está. Me lo copio. Y está en projects, ¿no? Así como. Creo que está. A ver si lo tengo acá. A.flac. No. Lo pegamos acá. No, pero esto está corriendo. Esto va a estar corriendo acá. Acá lo tenía. Bueno, 49 megas. O sea, es un archivo relativamente importante, ¿sí? Ya lo tenía. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo funciona este test, ¿sí? Abro el archivo a.flac. También uso, fíjense que uso para ver cuánto tardo, para mostrar cuánto tardo en leerlo, sin buffer y con buffer, ¿sí? Vamos a correrlo primero, así vemos qué hace. Bueno, me parece que era medio denso el archivo, ¿no? Vamos a buscar un archivo más chico porque, a ver, tenemos a Dibu. Este era más tranquilo, ¿sí? Vamos a poner dibu.bmp. Lo corro. Bueno, este era muy tranquilo. A ver, vamos de vuelta. A ver, algún FLAC. .flac, alguno que sea más tranqui. 15, lo ordenamos por qué sé yo, track 5. ¿Sí?
Bueno, le vamos a poner, borro el a.flag y este le vamos a poner a.flag, ¿sí? a.flag. A ver, volvemos acá al a.flag. ¿Y? Ahí sí. Bueno, entonces... Bueno, ahí tengo un buffer size de 1. O sea, el buffer, el tamaño de la canasta, entra una manzana. O sea, que usar la canasta y no usarla es lo mismo. ¿Están de acuerdo? El buffer size, el tamaño del buffer, es el tamaño de la canasta. Mientras esto avanza les cuento. Tampoco puedo tener un buffer, hay que buscar la proporción, porque yo, a ver, Agustín se fue con una canasta donde metía 10 manzanas. No puede traer 10.000 manzanas porque no tiene fuerza. O sea que tampoco la pavada, ¿no? Tampoco voy a incrementar. Miren lo que tarda con un buffer size más grande, ¿eh? Ahí el buffer es de 1, ahí es de 10. ¿Ven cómo se incrementa? Ahí es de 100, de 1000. ¿Vieron lo que tardó cada proceso? O sea, con un buffer de 1000 no tardó nada. O menos de un segundo. Con un buffer de 10 bytes tardó 4 segundos y con un buffer de 1 era inaceptable. ¿Ven lo importante que es? Es bien tangible, digamos, la diferencia. ¿Cómo usamos la clase archivo buffer? Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Bueno, en realidad es acá, en recorrer archivo, ¿sí? Recorrer archivo, que está... ¿Dónde está recorrer archivo? Tengo un problema. ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Acá, recorrer archivo. ¿Sí? Entonces, veamos. Bueno, fíjense. Creo un objeto buffer. El objeto buffer es de tipo archivo buffer. ¿Sí? Y es muy fácil. Lo creo a partir del archivo que quiero leer o que quiero escribir. O sea, el archivo que voy a recorrer. ¿Ven? Yo le digo, es un buffer sobre... O sea, el archivo que ustedes ya tenían, lo siguen teniendo. Solo que crean como una capa por encima de eso. Y le paso como parámetro en el constructor. Ese create es el constructor. Le paso como parámetro el archivo que voy a bufferizar y el buffer size, el tamaño del buffer. Yo invoqué pasándole 1, después pasándole 10 y después pasándole 1024. ¿Sí? Entonces, bueno, nada. Buffer.read. Yo leo de a un byte, ¿ven? Sobre el buffer digo .read y le paso b, y b es un byte. O sea, yo leo byte a byte. Y esto me devuelve falso cuando no hay más bytes para leer. Solo que lee del buffer. El tipo va a memoria, va al disco. Ponele que el buffer size es de 100, es de 10, ponele, por decir algo. Entonces, ¿qué hace? El primer read que yo hago, porque todo esto es transparente para ustedes, lo hace el objeto. La primera vez que yo hago un read, el tipo va y lee 10 bytes. Y me entrega el primero de esos 10. A la segunda vez que yo le hago, y me devuelve true, porque hay 10 más. A la segunda vez que yo le hago read, fíjense que está dentro del while, que le estoy haciendo acá. ¿Sí? A la segunda vez que le hago read, el tipo no va al archivo, porque tiene todavía 9 bytes más en memoria. Me lo da de memoria. Así 9 veces más. A la vez número 11, el tipo vació el buffer. En memoria ya entregó todo lo que tenía para entregar. Vuelve al archivo y lee 10 más. Es como él, que iba al bosque. Me dio todas las manzanas, vuelve al bosque, agarra 10 manzanas y después me da. Toma 1, 2, 3, me da así. Es eso, ¿sí? Bueno, y lo mismo también, así como tiene read, tiene un método write que es para escribir bufferizado. ¿Sí? Bueno, tienen los tests, tienen todo, y por supuesto tienen, digamos, mi apoyo, digamos, para las cosas que se les vayan complicando. Créanme, es un ejercicio muy interesante porque es algo tangible, es algo que lo van a poder después ver. No les digo que lo van a usar porque después van a ser muy raro, obviamente. Pero es algo tangible y digno de mostrar. Si van a buscar un trabajo, mira, yo hice esto, no tengo experiencia, pero hice esto en la facultad, o mostrarle a algún amigo, o tal vez después, si quieren aprender algún otro lenguaje, por ejemplo Java, ya teniendo la base de la teoría y de la implementación, es un buen ejercicio para después reprogramarlo en Java o en C++, como me decían por ahí. Les sirve como para tenerlo como excusa para aprender otro lenguaje. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, a partir de hoy ya, digamos, oficialmente arrancamos con el trabajo práctico.
en una semana debería estar la primera parte. No. ¿Está explicado en algún lado? ¿Cómo? ¿Qué estuvimos haciendo estas 4 horas? Pero digo, o sea, lo que hay que hacer paso. ¿Y qué te...? La documentación, vos decís. Hay una documentación. Pero está desactualizada. Voy a ver si la actualizo y se las paso. Después voy a ver si en la descripción de este mismo video, voy a poner un link para que se descarguen el setup y para que se descarguen la documentación. ¿Sí? Así que esto va a estar subido durante la próxima semana, seguro va a estar subido, o antes del fin de semana quizás, y en la misma descripción fíjense que van a tener los links para bajar la documentación y los recursos que necesitan. Bueno, listo.